esto? ¿Con quién surge? ¿Cuál es realmente el significado? Como dijimos, no es solamente juntarnos, comer huevitos. ¿Cuál es realmente el concepto, la parte conceptual de todo esto? ¿Qué es lo que vino a plasmar Jesús? Bárbaro, así como me lo preguntás, Nati, porque justo coincidió con una señora, una seguidora, no me acuerdo ahora quién era, que preguntó cuál es el sentido actual de la Pascua, de cada un año festejarla. Porque la verdad que es lo como vos decís, todo el mundo festeja, come, compra huevos y regala, y nadie sabe por qué lo estamos haciendo ahora, ¿sí? Claro, O sea, claro, nadie no, pero bueno, el general de la gente dice, ¿y qué festejamos la Pascua? ¿Por qué compramos huevos? Bueno, entonces yo le contesté a esta señora, o chica, no me acuerdo qué era, que hoy por hoy se recuerda, ¿sí? Una vez por año, en el mes de abril, se recuerda la Pascua de Resurrección. En realidad, dicho como lo conozco yo actualmente, no es otra cosa más que reunirse una vez por año en abril, nada, para recordar o rememorar o volver a activar, por decirlo de alguna manera, aquello que se hizo en la Pascua de Resurrección. A ver, si nadie, si una persona o una familia el día de Pascua no se junta y no recuerda que es el día de Pascua, tampoco hoy no pasa nada, ¿sí? Hoy actual, como lo estamos viviendo en la transición a quinta dimensión. El tema fundamental de la Pascua de Resurrección era cuando vino a Jesús. A ver, las jerarquías fueron preparando la población ya desde Moisés. Moisés se encarnó 400 años antes que Jesús y vino a hacer una preparatoria a la población para que el que pudiera entender, y digo esto no menospreciando al humano que no pudiera entender, sino que, ¿qué pasaba? Toda la población del planeta de la civilización sumeria, no pasaba así con la civilización maya, no pasaba así con la civilización tibetana, esas estaban totalmente conectadas al espíritu, ¿sí? Dijimos en otros programas anteriores, hablando de otra cosa, que los hindúes era la civilización asiática, por decirlo de alguna manera, con el Himalaya, con el Tíbet, que manejaron de la Santísima Trinidad, siempre manejaron el aspecto neutro, ¿sí? Recordemos que cuando en la Trinidad decíamos positivo, negativo y neutro, o padre, madre, hijo, siempre hay uno, el hijo o el neutro, que no trabaja las otras dos partes. Claro. Está en el planeta para hacer el equilibrio de las otras dos partes, que es la parte neutra. Bien, entonces, en aquel momento de Sumeria, cuando Jesús se encarnó entre los sumerios, entre los hebreos, en otros lados, en otras colonias humanas, sí estaban conectados al espíritu y no festejaban las Pascuas, ¿sí? Porque estaban conectados al espíritu. Ahora vamos a entender por qué. La civilización sánscrita, la más ancestral en el planeta, que es después de Lemuria, que trabajó el anclaje del espíritu Lemuria en su civilización. Luego, cuando se termina Lemuria, ese arquetipo se traslada a la actual India, por eso India se lo toma como sánscrito, ¿sí? Porque es la continuación de Lemuria en tiempo contemporáneo. ¿Y qué significa eso? Que tomaron el mismo programa lemuriano, ¿sí? Los hindúes actuales, ancestrales y actuales. Nunca modificó, porque la India trabaja el aspecto neutro, al ser neutro no modifica, ¿sí? Claro. Entonces, exacto, entonces, con esto aclaro que no todas las colonias del planeta Tierra humanas tenían que festejar la Pascua. La Pascua es solamente un festejo hebreo, ¿sí? Bien, perdón, de la civilización sumeria, quiero decir. Bien, entonces, la civilización sumeria es allí donde después se hizo un proyecto donde de a poco se iban incorporando la mente al cuerpo biológico, la mente, el espíritu, ¿sí? En base a ciertos niveles evolutivos de esa civilización. Y luego, mucho más acá, que también lo hablamos cuando lo hablamos de raza violeta, la civilización sumeria es allí en Sumeria, lugar físico de la Mesopotamia africana, donde tenía asiento la civilización sumeria hebrea, es donde se
se hizo el último anclaje a través de los Adanes, de la raza adámica, que hicimos todo un programa de eso, para terminar de hacer todo el anclaje a través de los Adanes, de los códigos, el código Cadistu, que es el código que ensambla todo el banco de datos en nuestro ADN, que es el mismo banco de datos del mismo creador a nivel cósmico bajado al ADN físico nuestro, ¿sí? Entonces, entendamos primero que las Pascuas, después que en otras civilizaciones actualmente también la quieran festejar, es otra cosa, ¿sí? Eso ya es cultural. El origen de las Pascuas es nada más que para la civilización sumeria, porque dentro de este proceso evolutivo, Pascuas, ¿sí? De resurrección del 6 de abril de 27 años antes de Cristo, o sea, después de Cristo, o sea, lo que vino a trabajar él para las Pascuas con una plataforma previa de preparación que lo vino a hacer Moisés, entonces es porque entra dentro de un programa evolutivo, adámico, cadmónico, que se trabajó dentro de la civilización sumeria, ¿sí? Bien, por lo que acabo de explicar antes, porque es el arquetipo de ADN dentro de todas las colonias de la Tierra que trabajaron el anclaje en la sangre y en el ADN del anclaje de los códigos del mismo Nevadón. Por eso es ahí en Sumeria la Pascua. Y por eso Jesús nació ahí. Bien, entonces, Pascua significa literalmente, y acá lo vamos a entender ya no tanto desde la religión, sino desde la realidad real, sin etiquetarnos en nada, Pascua significa traspaso, ¿sí? Evolutivo de un nivel al siguiente, ¿sí? Por eso hice un poquito extensa la explicación previa, ¿sí? Bien, porque, vuelvo a repetir, incluso lo estamos haciendo hoy, haciendo el traspaso de la tercera dimensión a la quinta, en este momento actual. Siempre estamos en evolución. ¿Qué vino a hacer específica? Moisés vino a hacer la preparatoria. Y Jesús vino a ejecutar ya, ¿sí? Un programa para la Pascua, justamente que se le agregó el nombre de resurrección. Entonces, ¿cuál era el proyecto o el arquetipo del nivel anterior a la Pascua en la que Jesús vino a hacer una enseñanza? Jesús no vino a festejar ninguna Pascua, nada. Utilizó la Pascua para insertar un programa en la civilización sumeria superior al programa que los sumerios estaban viviendo antes de esa Pascua de resurrección que trabajó Jesús, ¿sí? Bien, entonces, antes de Pascuas que vino a trabajar Jesús, la civilización sumeria estaba devenida, porque la civilización sumeria es la que trabajó el arquetipo que venía trabajando Atlántida hasta que Atlántida se hundió. Cuando Atlántida se hunde, si se hunde Atlántida, se ahogó el proyecto que venía trabajando Atlántida, obvio, ¿no? No se podía seguir trabajando el arquetipo que venía a trabajar. Bien, claro. Entonces, Tot, Ra y Ararakmat, que eran los tres sirianos que venían acompañando a la población en la evolución, los tres sabios de Sirio. Entonces, de los tres, más que nada Tot, nuestro querido Hermes Trismegisto. Entonces, lo que hicieron fue seleccionar, para que no se mueran, lo mejorcito, ¿sí? de todo el humano, Atlante, que había aprendido todo el conocimiento espiritual y del universo, como iniciados nada más, ¿sí? Dentro de las escuelas de Nacal, todas las escuelas que había en Atlántida de sabiduría, de todo esto que estamos hablando, de la parte espiritual, los rescataron, no permitieron que se ahoguen, luego los pasaron a Egipto, se inició cuando se hundió Atlántida, la civilización egipcia, y esos seres siguieron trabajando, iniciándose dentro de las pirámides de Egipto. Esto lo hablamos también en los seminarios que damos. Muchos, se iniciaron, muchos, claro. Fue la segunda etapa. Luego, Egipto se negativiza, políticamente hablando, por la toma de la parte política de Egipto
de parte de las élites reptiles, como ahora. Entonces, hubo que rescatar porque se ahogaba otra vez el proyecto espiritual, y entonces otra vez, acá en este planeta la venimos remando. Bien, Terrible. entonces, terrible. Entonces, otra vez, Tot, Ra y Ararakmat toman esa misma población que se trasladó de Atlántida a Egipto, la toman ahora y la colocan en Sumeria, ¿sí? En Mesopotamia africana. Bien, todo esto fue lo que fue el viaje por el desierto y todo esto. Bueno, no importa eso, lo salteamos, colocan lo mejorcito que ya se venía iniciando en espiritualidad, lo colocan como población para iniciar en la civilización de Mesopotamia. Nuevamente, en realidad, y reiniciar civilizaciones, pero la verdad que era para continuar el proyecto, ¿sí? Espiritual. Claro. Bien, ¿por qué? Porque todo el resto de la población humana del planeta estaba trabajando lo que se había quedado con la información que se trabajó en Atlántida, que era cero anclaje del espíritu, porque correspondía durante la civilización atlante en general trabajar nada más que la parte del anclaje de la mente, ¿sí? Recordemos eso, Lemuria trabajaba el anclaje del espíritu y Atlántida el anclaje de la parte intelectual, la mente. Bien, para el Homo sapiens, ¿sí? Para nosotros. Entonces, ¿cómo venían hasta Sumeria, hasta la Pascua? Como para hacer una síntesis y cerrar. Todos los humanos de la Tierra evolutivos solamente venían trabajando en la parte intelectual, nada más. Y por eso las colonias eran muy rebeldes. Y por eso las Biblias, a cada rato aparecen los dioses enojados con los, que es una forma simbólica, no era tan así, es una forma nomás que lo escribieron. O sea, era así, perdón, pero quiero decir que sintetizaban, ¿no? Yo esto lo puse en el escrito. Los dioses, que no eran otra cosa que seres extraterrestres, correspondiente a administrar las colonias de sus encarnados en la Tierra, cada colonia tenía su dios, ¿sí? Porque claro, la colonia siriana tenía sus dioses sirianos, la colonia pleyadiana tenía sus dioses pleyadianos. En Egipto estaban los dioses orioninos, los Urmax, etc. Bueno, entonces, para Sumeria, que nos tocó el Lil, y el Lil le dieron el trabajo de administrar Sumeria, pero el Lil era un militar, no era un ser espiritual como Jesús, ni como Enki. Entonces le dieron, ahí para mi criterio fue el error, le dieron a Enlil un militar, un comandante en jefe de un ejército de Nibiru, pero por ser hijo de Anu le dijeron, bueno, vos andá y administrá la colonia de Sumeria, ¿sí? Y ahí es donde Enlil administra, no poniendo parte espiritual, sino los mandándolo como se manda un ejército. Claro, sí, como un jefe de ellos. Claro, como un jefe. De hecho, está escrito así en las Biblias, que sí, yo soy tu Yahvé, el Señor de los ejércitos. Lo pone bien claro, a la vista de todos está escrito en la Biblia. No de ejércitos de ángeles celestiales, no, si era un jefe de ejército militar en Nibiru. Claro. Bien, entonces le dieron la tarea, 2 tareas más, y una de esas fue venir, bueno, andá y ocupate de la colonia Sumeria. Bien. Entonces, de ahí que se mezcla la información, porque hasta antes de la Pascua, que Jesús, ahora voy a decir que vino a hacer a la Pascua, antes de que él haga su tarea, administraba el Lil, y el Lil les decía, ustedes me tienen que obedecer porque yo soy el Dios, ¿sí? Y al que no obedece, lo mando al infierno, y el que sí me obedece, se ganará el cielo. Claro. Que hasta hace poco nos estuvieron con el mismo cuento, ¿eh? No es que tampoco es tan prehistórico. O sea, no, hasta por hace eso. poco nos han tenido lo mismo. Sí. Lamentablemente sí, yo me río porque me tomo todo así porque sé la historia, pero tristísimo, sí, lamentablemente. Y lo peor también, siempre digo lo mismo, es que nosotros como masa humana seguimos todo ese programa, tomando de ese programa, no cuestionamos nada. No, bien, no. Entonces. Y si lo cuestionabas, enseguida te censuraban. O sea, el que estaba un poquito más allá y quería cuestionar algo, tampoco tenías respuesta. O sea, no, y en la época de la Inquisición.
no solo no tenías respuestas, nadie te las daba, sino que los que se ocupaban de decir esto, literalmente esto lo hemos contado también, esto es en la época romana y la Inquisición, directamente te quemaban vivo. Pero yo me pasé muchos, como chusmerío, tal cual. Desde chiquita, mi mamá, que me compraba la ropa, mi mamá, me compraba poleras con cuello alto y apretadas para el invierno, ¿no? Y yo literalmente me asfixiaba, pero no porque me apretara, me tocaba acá la ropa en el cuello, sí, o una bufanda, lo que sea, y mi mamá que me abrigaba 10 veces para ir a la escuela a la mañana, bueno, yo realmente entraba en crisis psicológica, porque me sentía realmente morir, me faltaba el aire y me faltaba de verdad. Bien, hasta que un día, cuando me abrí por primera vez mis registros akáshicos, hace muchísimo, lo primero que pregunté, porque a mí, inteligentemente me cerraba que eso no era normal, y no tenía ninguna enfermedad física en la garganta. Entonces, ¿qué pasó? Y realmente, esto por eso digo, a nivel anecdótico, nada más, fui quemada, muerta 2 veces, degollada, directamente decapitada y desgollada, el cuello así, track, y otras 2 o 3 quemadas en la hoguera también, porque yo debo haber sido una insistente. Claro, olvídate. Como ahora. En vez de decir, en esta encarnación. Qué terrible esa muerte, qué traumática. Porque vos nos contás, no me quiero ir del tema, pero vos nos contaste que cuando uno fallece también la vibración en la que fallece es a donde va, y en ese miedo terrible de morir en la hoguera, debes tener que te ponen un proceso para recuperarte. No solo traumática la muerte, sino el traspaso. Claro, en este caso no, porque cuando uno está consciente, ¿sí? Yo en esas encarnaciones, no en todas, en las que vino mi alma a aprender cosas, no, pero en esas que vine a servicio, yo entré consciente como ahora, sabiendo qué hay del otro lado, ¿sí? Que no te tenés que quedar en el... Claro, entonces, inmediatamente uno sale del cuerpo, antes que te queme el fuego y todo, salís del cuerpo, listo, te quedás en astral afuera, de la misma manera que hoy actual, todas las noches, ni bien me duermo, ¡ping!, salgo afuera del cuerpo y me voy a trabajar con el astral. Entonces, el usar el envase entrando y saliendo es fácil. Entonces, lo que sucedía era que antes de que el fuego arda y queme el cuerpo, yo ya estaba afuera, ¿no? Claro, quedaba el envase nada más. El envase, pero no igual para todos, ¿no? Eso, no muchos podían hacerlo, eso es un don tuyo. No, claro, y evidentemente cuando morí degollada, no, ahí no pude salir, me habrán agarrado de sorpresa, habrán hecho track. Bueno, cuestión, que ni bien me dijeron en los registros akáshicos que fue por morir desgollada, la sensación que yo tengo, al otro día nunca más tuve nada. Me puedo poner perfectamente a bufandas, poleras, apretar el cuello. Aprendemos sí, a veces tenés pañuelitos colgados. Sí, no me pasa más nada, solamente con haber entendido que fue una sensación que quedó, un registro biológico en la celular, de la memoria celular, ya está, y aparte entendemos que morí en una encarnación, pero estoy acá de vuelta, así que no pasa nada cuando uno muere, no pasa nada, bien. Bueno, es una anécdota, en todos los momentos se podía hablar de esto, bien. ¿Cuándo se pudo hablar de esto? ¿A partir de cuándo? Cuando vino Jesús a hacer su tarea, porque llegó un momento desde afuera del planeta que se había, así como lo sinteticé en el escrito, se habían, no sé cómo decir, aquí decimos, se fueron de mambo los dioses, Enlil y otros. Se pasaron de rosca, también decimos. Se pasaron... No sé cómo decirlo, más en neutro. Se les fue la mano. Se les fue la mano. Les encantó el tema del ego, como diciendo, ahora yo acá mando una población y todos me siguen y todos me responden. Se les fue de mambo eso. Exageraron con eso, les encantó y se quedaron clavados, no haciendo lo que tenían que hacer, que es guiando a la población a empezar a entender que tenían que conectarse nuevamente con el espíritu y anclarlo a la llamatrina para pasar al siguiente nivel superior evolutivo humano que lo iba a trabajar Sumeria, que era pasar de ser humanos en un envase
solamente con toda la parte intelectual racional, ¿sí? Sino que ahora todo eso ya había llegado el momento de agregarle el anclaje del espíritu también, porque como lo hemos dicho en todas nuestras clases, la función nuestra como humanos y como homínidos en desarrollo y en evolución, tenemos que ser una fusión de cuerpo, espíritu y mente, las tres cosas, ¿sí? Bien, cuando llegó el momento en Sumeria de que los dioses tenían que trabajar el anclaje del espíritu, muy pillos no lo hicieron porque les venció más, no solamente Enlil, Marduk, el hijo de Enki, que a pesar de ser hijo de Enki, y Enki sí ser espiritual, Saham significa yo soy de corazón amoroso, ese era el título de Enki, o el nombre de Enki, no importa, Enki tuvo muchos hijos, en ese momento no era como ahora estructura unifamiliar, en ese momento los nibiruanos tenían hijos con quien quisieran, no era una estructura de una sola esposa. Entonces, Enki tuvo muchísimos hijos. Marduk, uno de los hijos, por ejemplo, sobrino de Enlil, se alió a Enlil, porque también, exacto, hoy actual es quien conocemos como Moloch. Bien, entonces, no me quiero extender mucho de lo que es Pascua. Entonces, Enlil, Marduk, hijo de Enki, y otros muchos más, dentro de todos los dioses que estaban ahí trabajando, donde teóricamente tenían que cumplir con lo que le habían mandado a hacer, que era orientar a la población hebrea, o sumeria, perdón, que tenían que empezar a entender que era la luz del espíritu de padre-madre, ¿sí? Claro. La original, con la que nos crean, y anclarla a la parte física que habían venido trabajando ya, que es el cuerpo y la mente, agregarla y empezar a trabajar trínitos, ahí fue donde, bueno, Enlil y toda la parte, digamos, de los dioses que se negativizaron, la hicieron larga y no trabajaron, no le dieron nunca al humano el conocimiento ese de la luz del espíritu de padre-madre. Bien, ni el mecanismo, que sí hoy lo conocemos actual, ¿sí? Que es activando todas las 12 fibras de ADN, los códigos, etcétera, la llamatrina y etcétera, que ya lo hemos hablado, la kundalini, el Merkaba, etcétera, eso era lo que tenía que enseñar los dioses, eso tenían que enseñar. No, pues se lo guardaron, no le enseñaron y se pasaron bastante tiempo más enseñándole a la población que sí que tenían que ganarse el cielo, vamos a decir algo parecido, les dijeron, ¿no? Que ha parecido a conectar con el espíritu, pero que para ganarse el cielo tenían que obedecer a lo que esos dioses le decían. Claro. Entonces, ¿qué hacían? Como esos dioses negativizados estaban en contra y peleándose acá en la tierra con los dioses sí positivos, por ejemplo, un dios de ese momento positivo era Tot, nuestro querido Tot, que después fue Hermes Trismegisto, Ra, Adaragmat, ahora no me va a salir, bueno, Quetzal, el Quetzalcoatl, etcétera. Sí. Entonces, entre ellos estaban peleándose, entre negativos y positivos dioses. Entonces, Enlil guía a la población hebrea, sumeria, mal guiado a propósito, de que se iban a ganar el cielo, iban a lograr que Dios les diera el espíritu, siempre y cuando le obedecieran a Enlil. Entonces, Enlil, toda la población iba y le decían qué tenemos que hacer, entonces, ¿qué les decía Enlil? Tienen que armar un ejército e ir a pelear con los seguidores de los otros dioses. ¿Sí? Bien, entonces, se confundió todo, se despilfarró todo, como dicen los mexicanos, se desmadró todo, y en un momento alguien tenía que venir a arreglar este asunto a la tierra, claro, y volver a poner el arquetipo de anclar el espíritu como corresponde. Pues, señores, esto lo vino a hacer Jesús, ¿sí? Por supuesto que vino a hacer muchísimas tareas más, no solo esta. Entonces, a sus 27 años de edad, el 6 de abril, el día de Pascua de ese momento, él hizo el cambio de programa. Dentro del templo de Jerusalén, que era el templo que estaba justo edificado en un vórtice, que arriba es un portal abierto directo a la fuente Nevadón,
¿sí? Es un portal directo a la antimateria y a la fuente de nuestro Padre, Madre, Creador. Allí, esto es en Palestina. Entonces, dentro del Templo de Jerusalén, lo que hizo, sintetizando Jesús, fue enseñar, mediante la palabra, ¿sí? Conceptos, Claro. 10 conceptos, un puñado de 10, 20 conceptos, donde les enseñó que toda esta guía que le estaban dando los dioses, que no eran otra cosa que seres extraterrestres administrando sus colonias, no era, señores, esto el anclaje del espíritu, ni era para nada la forma de obediencia y seguimiento al ego de los dioses, la conexión con el espíritu real de nuestro Padre Madre, y eso no era la luz del espíritu, ¿sí? Claro. Bueno, entonces, esto es definitivamente lo que vino a hacer Jesús en las Pascuas de Jerusalén, el 6 de abril del año 27 después de Cristo, ¿sí? A sus 27 años de edad, porque se toma como punto cero antes de Jesucristo y después de Jesucristo para poder entender la historia, se toma punto cero el nacimiento de Jesús, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Porque vino a hacer un cambio importantísimo en la colonia hebrea. Y por eso claro. Después los hebreos no, creo que en aquel entonces era con el rey Herodes y una cierta población del pueblo judío, lo mandan a colgar a la cruz, ¿sí? Y a matar, teóricamente no murió, pero teóricamente lo mandaron a matar, pero por esta razón, porque vino a cambiar todo el arquetipo, todo el paradigma y a explicar, señores, en el día de Pascua de Resurrección, ustedes van a morir en la forma de entendimiento que ustedes tienen de que la espiritualidad se gana si se obedece y se pone sumiso a los dioses, y le cambió el arquetipo para que por aquí no es, señores, la cuestión es conectar nuestro corazón amoroso a la luz, a la directo frecuencia que emana directo al Padre. Lo que dijiste que es súper claro. Entonces, se trata conceptualmente lo que es la resurrección, no de lo que pensábamos nosotros que es la resurrección de Jesús después de bajar de la cruz fallecido, sino que el concepto es que Jesús en las épocas de Pascua dejó sentada la diferencia entre lo que venían haciendo los clanes y lo que él enseñó que debían enfocar. Los dioses que administraban cada clan enseñaban adoración a los dioses mismos a través de recompensas de entrar al cielo o ganarte el infierno si no lo hacías o no los adorabas. Lo que instauró Jesús y vino a cambiar en las Pascuas, y por eso se llamó Pascuas de Resurrección, porque se marcó un antes y un después del cambio de paradigma que enseñó, es que antes era la adoración a los dioses y él instauró la idea de la no adoración, sino la comprensión de un Padre creador de vida para todos. Y el humano entender que era creado por ese creador, y de allí las enseñanzas de un Padre universal, junto a los tres aspectos, como os contaste, trínitos, Padre, Madre e Hijo creado, nosotros. A partir de ese entendimiento, no adoraban más a los dioses, ni pedirles salvación, obedecimiento, sino por el contrario, coexistir con un Padre Supremo como hijos de él creados. Eso también lo enseñó, y a partir de allí los preceptos también del amor incondicional y asistencia al prójimo. Y enseñó también sobre cómo encender la llama trina, corazón amoroso, la mecánica actual del chakra cardíaco, que ni sabían que existían los chakras. Este escrito es tuyo, André. Sí. Sino desde la actitud humana. Enseñó también que el Hijo creado debía estar en línea directa con el Padre Creador universal a través del amor incondicional. Y así preparó en su estadía en la Tierra una estructura donde se iba a inscribir el programa o software del hombre espiritual, desde la conexión de su propio corazón a través de los dioses menores, o sea, en línea directa con el Creador. En este periodo de transición o cambio al que fue el que llamamos Pascua. Y hubo 6 formas de ir viviendo el asunto evolutivamente hablando. ¿Querés que eso lo lea también? Léelo, sí. Dale. La primera por Yabré, que era adorar al dios del clan del Sinaí. La segunda, el Altísimo, que es el Melquisedec Maquiventa, que enseñó este concepto para el clan de Abraham, o Abraham. El 3 es el Shaddai, que era el concepto egipcio del dios a adorar. El 4, Elohim, que entre los hebreos crísticos se enseñó que los creadores genetistas eran representantes cadistus del creador universal. 5, Dios supremo, que comenzó aquí la etapa de incorporar la única idea de un solo creador para este universo. 6, Padre
universal, fuente de toda creación de luz y sonido, que fue la época de Pascuas de Resurrección, donde Jesús inaugura y deja sentado este concepto, que somos creados por un solo ser supremo y coexistimos enlazados a él a través de nuestra llama trina o corazón amoroso. Y así Jesús lanzó o dio paso a las Pascuas, que es el auge de la oración humana espiritual, ahí está, progresión humana espiritual. Ahí está, que es el paso al auge de la progresión humana espiritual. Es lo que lanzó Jesús en estas Pascuas y a eso llamamos, ese sería el concepto real de lo que significarían las Pascuas, la conexión real de uno con el Padre, ¿no? Directamente, sin dioses intermedios, sin nada. Exacto, correctísimo, así. Todos estos conceptos de que fueron evolucionando para entender, entonces el Shaddai, Elohim, hasta entender el Padre Universal, es lo que empezó a explicar Moisés 400 años antes, por eso digo que Moisés vino con la misma función que Jesús, porque a ver, como afuera del planeta no hay línea de tiempo, en un segundo se dieron cuenta que si no, la población humana dirigida por los dioses no iba ni para atrás ni para adelante, no iban a entender nunca el concepto. Entonces, se planificó fuera en la administración de Sirio, ¿sí? Con Ashirion, que es el Altísimo de Sirio, el que maneja toda esta parte desde Sirio. Jesús es siriano, siempre lo hemos dicho. Entonces dijeron, che, así entre ellos, che, hay que ir a la tierra a arreglar este problema ahora, porque acá se nos está yendo por la tangente y se nos desvían. Así que hay que ir a la tierra. Es ahí donde Jesús dijo, bueno, déjenme que voy yo, ¿sí? Pero claro, no podía venir tampoco Jesús a instaurar una idea nueva cuando las mentes en ese momento estaban totalmente programadas para otra cosa. Entonces, 400 años antes para la tierra, que son 2 días para Sirio, vino Moisés, ¿sí? Entonces Moisés se ocupó en eso, Moisés no, perdón, entre lo que hizo Moisés y lo que hizo Jesús, pasaron 400 años en el medio y fueron llevando a la población humana con diferentes, de a poquito, diferentes conceptos de cómo ir entendiendo el Padre Universal al único que teníamos que estar enlazados directamente a través de la luz del Espíritu y de los códigos Cadistus. Fue toda una tarea, por eso es que se entiende con diferentes nombres la parte de entender al Padre, ¿sí? Al Padre, Madre, Creador. Por eso Shaddai, por eso Adonai, por eso Elohim. No es que son diferentes cosas, sino que durante los 400 años entre Moisés y Jesús, le fueron dando esos nombres para que vayan entendiendo cada vez más, también entendiendo que los Elohim más que nada son los genetistas que nos crearon, pero también son padres creadores, porque son representación de la fuente para crear como padres creadores genetistas el ADN nuestro que es adámico, crístico, cadmónico. Entonces los genetistas entran como padres creadores. A Enki se le dice padre creador biológico, claro, ¿sí? Porque Enki creó nuestros envases y nuestro ADN. Claro, entonces también es un padre creador, digamos, acoplado al Padre Universal. Entonces, los diferentes nombres, vamos a aclarar, fueron diferentes etapas progresivas con las que se les fue enseñando a los humanos de ese momento hasta que conecte con realmente la última fase, que es la sexta, que es la de la conexión directa Padre-Madre. Exacto, ahí tenemos el cuadro de lo que yo leí recién, que le hice captura al teléfono, de las 6, justamente, perdón, las 6 partes evolutivas para llegar, ahí lo tienen para copiar, lo que leí recién, ¿sí? Le saqué una captura y lo puse ahí en pantalla, así que aprovechen que lo dejamos un ratito. Lo que está contando Andrés justamente es el paso 6, ¿sí? Es lo que vino a anclar Jesús. Pero antes, bueno, pasamos por todas esas partes, antes de esas 5, y ahí lo tienen en el cuadro, ¿sí? Aprovechen a copiarlo para el cuadernillo. Entonces, nada tenía que ver esto de la resurrección de Jesús, porque claro, uno le quedaba de, pero si entonces de verdad no había fallecido, como contamos en la historia de Jesús, que festejamos, que no era la resurrección, no nos cerraba mucho qué era. Bueno, ahora se ve súper claro que Él baja a conectarnos, enseñamos a conectar con el Padre en forma directa. Que es lo que de alguna manera nosotros también estamos haciendo. Claro, porque son 2 cosas diferentes. Nosotros ahora estamos haciendo un paso igual, pero en otro siguiente nivel superior a aquel de ese tiempo. En ese tiempo
tenían que entender la luz del espíritu de padre y madre para entender que tenían que empezar a funcionar como humanos con llama trina de corazón amoroso. Lo tenían que entender y anclar. Nosotros, ahora, desde allí hasta hoy actual, ya lo entendimos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ahora es activar toda la maquinaria para empezar a funcionar igual al Padre, pero nosotros somos hijos creados por ese Padre, ¿sí? Creados genéticamente, no nacidos por matriz, ¿sí? Biológica, como hacemos acá en la Tierra, pero igualmente somos hijos de ese Padre, Madre Creador, porque nos creó el ADN, sus genetistas crearon un envase donde insertar ese ADN y eso somos nosotros. Nosotros somos hijos creados, ¿sí? Por ese Padre, Madre. Bien, entonces, como hijos creados, ahora, con la luz del Espíritu, nos falta ahora, dentro de la creación biológica, está toda la maquinaria que ya la hablamos, ¿sí? Kundalini, llama trina y neocórtex cerebral, la parte de la antacarana, glándula pineal y lóbulo. Exacto. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer nosotros para pasar a quinta dimensión, se podría decir que no en un día determinado del año, como nivelación, tenemos que hacer otro paso, otra Pascua, ¿sí? Ahora, entonces, esa Pascua actual para nosotros que no tiene un día determinado, es un traspaso que se va haciendo por fases, tenemos que hacer, como no, otra resurrección, que es resurgir en el siguiente nivel superior, quinta dimensión. ¿Y cuál es el programa? Así que como para aquel entonces había un programa que era entender que también tenían un espíritu. El programa actual es conectarnos a nuestro yo soy superior. Ese yo soy está dentro de un cuerpo etérico crístico, bajarlo a este cuerpo biológico en la superficie de la Tierra y fusionarlo. Y empezar a funcionar como seres con yo soy superior y crísticos, pero en un cuerpo humano en la Tierra. Esa es nuestra Pascua actual. Que la Iglesia Católica y otras han instituido la comunión, eso que vino del cáliz y de las hostias, comed y bebed todos de él, porque esta es mi carne y mi sangre. Gracias. Sí, eso es porque los reptiles, Jesús trataba, pobre, de acomodar el mensaje, se mató trabajando, porque a él le tocó también lo que acabamos de decir recién, quien no era Jesús solamente que explicaba esto, había otros explicando, pero los mataban a todos. ¿Sí? Bien, entonces, esto de la sangre y el cuerpo que se instaura a través de la hostia, es porque los dioses negativizados, ¿sí? En alianza con los reptiles que eran las famosas razas oscuras, que en la caída de Atlántida dejaron entrar aquí, entonces se combinaron los dioses negativizados con los reptiles, ¿sí? Y nos entraron a cambiar todo el mensaje para que nosotros seamos energéticamente comida de los reptiles. Entonces, ¿qué nos enseñaron los reptiles? Que nos teníamos que matar entre nosotros, que todo se arreglaba con la sangre, a cuchilladas, a balas, a armas, ¿sí? A descuartizar, a ofrecer el primogénito como comida a los dioses para que ese dios sí. Eso era terrible. Claro. Yo lo veía en las películas y digo, pero ¿cómo Dios puede pedir eso? No lo podía entender, o sea, era horroroso. Claro, no era Dios, no era el verdadero Padre, de ninguna manera. Eran los dioses. Claro, eso era un arreglo entre los dioses, que no eran reptiles, pero negativizados, y los reptiles que como raza, no como dioses, como raza habían entrado a la Tierra. Los reptiles le dijeron a los dioses negativizados, se aliaron, formaron toda una sola casta, digamos, y políticamente empezaron a manejar los pueblos, ¿sí? Al igual que es hasta hoy, inventaron la religión y a través de la religión dijeron, tu Dios te está hablando, tenés que hacer esto, y como nadie se planteaba nada, nadie se cuestionaba nada, todos se creían que era el padre madre de la fuente. No, ¿sí? Y aparte bien, el miedo que te instauraban, porque era una dominación también a través del miedo. Entonces, ¿quién se animaba a decir que no era Dios? Si te prendían fuego o te hacían cualquier cosa. Claro. Y realmente aprendieron todos a obedecer a través del programa Miedo, porque primero implantaron en el ADN, porque los reptiles son muy avanzados en tecnología informática. Sí.
Entonces, a través de una tecnología dirigida por ordenadores, pusieron un implante en el ADN de las personas de esa época, que es que cada dos, vieron que la hélice gira y se acogota, y gira y se acogota, ¿sí? No sé cómo decirlo, en el nudo que se hace entre el giro, cada dos nudos de esos implantaron una perilla interruptora en el ADN, ¿sí? Entonces, con la parte emocional se activaba en el ADN esa perilla y no, digamos, se desactivaba el programa original del ADN que no conocía el miedo. Instauraron con un implante el programa miedo informáticamente en el ADN de los seres de esa época. Entonces, sentían terror cuando no lo sentían antes. Entonces, como realmente sentían el terror a nivel emoción, automáticamente la forma de pensamiento dicen, obedezco o me linchan. Obvio, es terrible. Bien. Exacto, bueno, sí, toda una manipulación, pero entendamos que no tenía nada que ver con la línea real de la espiritualidad. Padre, ¿sí? Obvio, con la luz. Obvio, nada que ver. Entonces, lo del cáliz, la hostia, y este será mi cuerpo y mi sangre, es porque Jesús vino a mostrar que si entendían la enseñanza de Jesús, la sangre era no tomarla, beberla, como lo habían enseñado los dioses reptiles, o simplemente, bueno, a ver, en otras culturas más indígenas, mataban vivos a las personas, le arrancaban el corazón y se lo ofrendaban a los dioses, en las pirámides. Sí. Exacto, sí. Bueno, entonces, como eso tenía aprendida toda la población del planeta, lo que vino a enseñar Jesús es que el verdadero cuerpo y la sangre que lo representó en vino para tomar era el cuerpo de Cristo y el santo grial de Cristo. Claro. Ese debes tomar y beber, que no era tomar y beber por boca. Eso era simbólico para que lo entiendan las mentes de 2000 años atrás. Quiso mostrarles con la misma mecánica que usaban, tomar la sangre, donar la sangre, matar animales, matar personas vivas para donar el corazón y los órganos, porque los reptiles comen eso, toman sangre y comen órganos vivos y seres vivos, etcétera. Por eso nos enseñaron a nosotros a comer a los animales, que ahora ya prontito, a partir de que pasamos a ser fotónicos, nadie más va a matar animales. Eso cambia. Entonces, a eso se refiere la hostia, mi cuerpo y mi vino. Es una manera en parábolas de decir, ustedes no tienen que tomarse la sangre de matar seres como les están enseñando los dioses. La sangre tiene que ser la mía, que es el santo grial. Nos quedó ahí pendiente el chusmerío para cerrar. Cierto, ya me lo olvidaba. Cerramos con el chusmerío. Cerramos con el chusmerío. Sí. Yo estoy buscando una foto de Jesús acá, porque hoy lo hemos nombrado mucho, para poner ahí, para ilustrar, ¿no? El programa. Para ilustrarlo, bien. Mi amor, que tan lindo. Es tan amoroso, tan amoroso. Sí. ¿Querés que mientras lo diga, el chusmerío, mientras vos buscás, esperamos? Ahí lo tengo, amigo. Así te ilustro el chusmerío. Ahí está, ya está. Muy bien, esto es equipo. Vámonos más. Y de paso vamos a contarle a la gente, se me ocurrió ahora, ya que vi esta imagen, que quien quiere realmente como mantra, a través de la vibración del sonido, estar comunicado, enlazar, digamos, directamente con la energía o la luz del espíritu de Padre-Madre, un consejo, una cosa que se me ocurre a mí, el que quiere lo toma, el que no lo deja, es mantrar en arameo el Padre Nuestro original, así como lo dijo Jesús, con el texto que es en arameo como lo dijo Jesús, o decirlo en castellano, en español, pero con el contenido que tiene de origen, ¿sí? Bueno, se me ocurrió ahora. Bien, sí, porque para eso... Por lo menos ponerlo fuerte en un video que en YouTube está por todos lados, por lo menos ponerlo de sonido, que no te salga porque está medio difícil de pronunciar. Si no te sale, bueno, lo pones de fondo la musiquita y es lo mismo, tiene la misma fuerza también, ¿no? Bueno, o sea, tiene fuerza perfectamente, igual. Perfectamente. No saben lo que me llevó a mí aprender a pronunciarlo bien. Jabón, Tibasmaya, Tite Malcutak.
Yo lo pondría ahora al finalizar el programa, pero tengo miedo que me censuren. Tengo miedo que me censuren porque es el video de otra persona. A ver, yo lo pongo, nos jugamos. Ah, yo creí que era porque de malo, por favor, no tiene nada. No, porque nos censuran por el copyright de otros. Pero bueno, la persona que le estamos haciendo publicidad al video, vamos a poner el nombre así después nos deja pasarlo. Yo ya lo tengo listo, cuando termine el programa lo ponemos. Y si no, se lo pagamos. Simple. Sí. Entre todos hacemos una vaquita. Hagan una vaquita que lo pagamos. Bueno, chusmerío cósmico. Vamos nomás. Y así cerramos con esto el programa. Por supuesto que todo lo que tenía que hacer Jesús, como Jesús no tenía velo tampoco, con todas las entidades con las que trabajaba, los serafines, los arcángeles, etcétera, los portadores de vida, todo entró con todo un plantel que estaban en dimensión etérica para el ojo humano, pero como Jesús no tenía velo, los veía, así era como una intercalado de planos, interconexión de planos. Entonces, estaba siempre unido a los del cielo, digamos, los veía cotidianamente como nos estamos viendo nosotros. Entonces, planifican con todo el equipo estelar, ya dijimos que entró Jesús con los 99, ¿sí? Entonces, todos esos 99 le planifican todo como es ahora, te organizo un viaje hasta Jerusalén. Primero paró en casa de Lázaro y luego de allí al templo, pero salió para dar su mensaje de Pascua el 6 de abril, salió desde su casa el 31 de marzo, ¿sí? Tenía 5 días de viaje hasta el 6 de abril. Él feliz de lo que iba a hacer, a ver, ahí iban caminando por el desierto, por eso tardaban 6 días. Entonces, todo un preparativo de viaje, caminar en el desierto, o no sé si era desierto, pero digo caminando, ¿no? Sobre la arena, con las sandalias. Con las sandalias. Claro, no era... Las mi amor, sí, el calor. Con un pancito y un poquito de agua, porque tampoco tenían nada para llevar mucho peso. Nada, no se podía, nada, no, el clima árido, fuerte, calor, bueno. Entonces, yo digo todo esto porque imagínense que... Claro, para ponernos. Era un servidor incondicional que no le importaba todo eso, no lo tomaba como un sacrificio, sino ponía eso a un costado y solamente le importaba su propósito, ¿sí? Lo que había venido a hacer. Vuelvo a repetir porque estaba súper consciente. Toda una organización, con todo el equipo de trabajo, le prepararon todo, le arreglaron todo el viaje. Bueno, acá viene el chusmerío cósmico humano, que es lo que nos pasa y nos pasó a todos con nuestros padres, terrenales 3D. Resulta que cuando le dice a José que se despedía, porque él invitó a toda la familia, ¿sí? A María, a su madre, a su padre, a todos los invitó a que vengan con él al viaje. ¿Qué pasó? Se le enojó José, que le dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir de casa con esos propósitos que tienes y no sé qué, no sé cuánto? ¿No te das cuenta que no es momento? ¿No te das cuenta que si das este mensaje, los dioses te van a matar? Claro. ¿No te das cuenta que esto, que el otro, que bueno? Y entonces Jesús se quedó como hijo, o sea, bueno, sabemos que no es carnal de José, pero que nació de María con inseminación artificial, pero no importa. Era la familia biológica de la tierra, ¿sí? Su padre y su madre biológicos. Entonces, se quedó duro, le causó una depresión y entró en una crisis de angustia y de llanto que se retiró un poquito más allá al Médano, a una parte de Médano, arena, y se puso a llorar desconsoladamente porque el padre José, su papá biológico de la tierra, le prohibió hacer este viaje, porque no le dijo de buena manera, hijo mío, te van a matar, si vas a dar este mensaje no lo podés decir así, no lo habló bien José, le dijo, no vas, no te doy permiso, aunque tuviera 27 años, y se armó la trifulca entre los dos, porque Jesús dijo, no existe, no puedo no ir, vine a la tierra para esto. Obvio. Pues, ¿qué le dijo José? Si te vas, a mí no me hablas más.
Ay, lo puso entre la espada y la pared. Sí, exactamente. Como lo hacen muchos padres hoy, que con esa obsesión de controlar o poseer a los hijos, hoy actual, capaz que un hijo a los 18, 19 años le dice, me voy a Europa 6 meses, porque a los 18 años ya aquí se es mayor de edad, y el padre dice, no, eres muy chico para irte solo, no te dejo, no te doy permiso. Igual que ahora. Claro, porque aparte era un chico que, si bien era buscado desde el día de nacimiento, ¿te acordás la muerte de todos los santos inocentes? Desde el día del nacimiento que él estaba buscado, estaban los romanos en ese momento que te mataban de una. Entonces, te mataban de una. Uno como padre también lo entiende, pobre, y entiende él que él venía a la misión, no le importaba nada. Entonces, no le importaba nada. Porque muestra la humanidad de los dos. Sí, exactamente, porque lo que yo quiero remarcar en este chusmerío cósmico es que entiendan que cuando Jesús estuvo encarnado en la tierra funcionó como un hombre común, con una familia común, ¿sí? Para el mensaje, para la tarea que venía a hacer no es común, pero el funcionamiento como de la familia en la tierra era como la de cualquiera. Bueno, Jesús no, como decimos aquí, no se bajó del caballo, se enojó y le dijo, si te vas, a mí no me hablas más, ¿sí? Bien, pero Jesús estaba con los 99 en servicio, con los arcángeles y ángeles y todo, ¿sí? A ver, tengo que ir a hacer esta tarea, lo cual le provocó mi vida, pobrecito, un ataque de angustia y depresión tan grande que estuvo casi 24 horas fuera de lo que era la vivienda, que vivía con su padre, fuera de la vivienda, se fue se retiró a una parte de un médano y estuvo casi prácticamente 24 horas llorando, porque estaba sentimentalmente entre la espada y la pared, entre el hombre humano causándole dolor a sus padres, o a su padre, el que se lo planteó fue José, no María, entre el hombre humano 3D, vamos a decir como lo entendemos ahora, terrenal, causándole mala sangre y angustia a su padre, porque sabía que después de esto lo iban a matar, ¿sí? O lo iban a juzgar y crucificar. Y su misión porque imagínense la cabeza de él diciendo, pero yo vine a la tierra a hacer algo, y si mi papá, ahora resulta que mi padre biológico no me lo permite, y que bueno. Entonces, él le pedía a los asistentes que tenía ahí con él que por favor hablaran con José, que por favor lo convencieran. Él se iba a ir igual, ¿sí? Pero quería irse en un buen vínculo emocional con el padre, que José entendiera que iba a hacer un trabajo, una tarea. Los asistentes no pudieron convencer a José totalmente enojadísimo, se alienó consigo mismo en el no, y la peor desazón de Jesús fue tener que salir a hacer lo que tenía que hacer, esos 6 días intermedios enojado con José, pero a tal punto de que José lo echó de la casa. ¡Ay, lo echó nomás! Le dijo, sí, porque él fue a hacer y le dijo, supongo yo, a ver, no lo recuerdo con el detalle, pero supongo yo que después esto se habrá... se arregló. Sí, Jesús, José santo. Sí, habrá entendido después. La reacción de José fue la de cualquier padre humano. Papá, obvio. Yo sé que después de esto... Se habla de José, porque más allá de que no era su hijo biológico, lo crió como tal, y ahí muestra también el amor que le tenía. Pero y la desesperación de que le de que sabía que le iba a pasar algo después de eso. Claro, entonces, por supuesto que la reacción es siempre por un bien común, pero bueno, la anécdota terrenal de Jesús que no se la esperaba es el terrible encontronazo que tuvo con José, que le dijo, no te vas a hacer este servicio. Y pobrecito, él tenía entendido a la tierra que venía para hacer este servicio. Claro. Qué belleza lo que nos contás, mi amor. Gracias, qué bonito. Bueno.